Y qué bueno que cada domingo nosotros aquí tengamos a bien presentar ante ustedes un número de profesionales para debatir temas puntuales con voces calificadas, que es lo que nosotros siempre abogamos. Voces calificadas para hablar de los temas concretos. Es lo que da la calidad de la información y es precisamente nuestro gran empeño y nuestra gran preocupación. Por eso, en el día de hoy tenemos importantes profesionales, maestros de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, donde el próximo día 10 será la justa su competencia para optar por la posición de presidir los destinos de la Asociación Dominicana de Profesores ADP seccional de San Francisco de Macorís. Por eso hemos invitado maestros para hablar de maestros. Y qué bueno que sea así. Y vamos a comenzar precisamente con un directo amigo de muchos años, pues que tiene mucha experiencia en estas lides. Buenos días y bienvenido, Daniel Almanzar. Profesores de manera particular de las elecciones del próximo día 10, o sea, el próximo miércoles de la semana que ya recién inicia. También pues nos acompaña el maestro Víctor Batista, de la vieja guardia. Víctor, buenos días y bienvenido, hermano. Y no es que digamos que tú seas viejo, ¿tú me entiendes? Muy buenos días. Pero son muchos los años, ¿verdad, Víctor? De San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte y el país. Para nosotros es un gran honor estar en este importante programa, El Poder de la Información, que se ha destacado en toda la provincia de Duarte por llevar luz, por llevar armonía, por llevar sapiencia a toda la población de la provincia de Duarte y a todo el magisterio. De manera que desde aquí les enviamos un saludo clasista, unitario, a todo el magisterio de la República Dominicana y específicamente de la provincia de Duarte y más específicamente del municipio de San Francisco de Macorís. Qué bueno que esté con nosotros, porque Víctor Batista decía de la vieja guardia, porque era de los compañeros, jovencito, con mi madre Elena García, eran de la gente que se reunían constantemente, Martín Vargas, Eladio Vargas, el maestro Hernán Sánchez, que en la gloria pues Dios le tenga, entre otros grandes dirigentes, importantes dirigentes, hombres de mil batallas. El maestro William Hernández, buenos días y bienvenido, hermano. Gracias a Wilson, gracias a todos los televidentes. Uno disfruta, ¿no? ¿Verdad? Esa presentación que tú hiciste de Vito. No es que sean tan viejos, ¿no? ¿Verdad? No, para Pero cuando viene a nada. ver, Vito te Pero de la cargó vieja guardia. Vito te cargó a ti allá, ¿no? No necesariamente, pero yo estaba pequeño, sí. Bueno, no, es una distinción compartir con los compañeros que están acá y compartir el poder de la información, que es un órgano de formación hacia la sociedad y que nosotros deseamos que lo que podamos aportar hoy sea algo bien refrescante como va a ser, sea algo de educación, de formación y esencialmente que podamos compartir este domingo antes de las elecciones las informaciones, las vías programáticas que nosotros podemos tener como Corriente Juan Pablo Duarte, que vamos a participar en el próximo comicio de la ADP. Excelente, también pues está con nosotros mi amigo y hermano de muchos años, el maestro Vicente Almonte. Buenos días y bienvenido, hermano. Sí, Wilson, y eso de muchos años son los mismos suyos y los míos, por eso es que son muchos. Exactamente, Somos por eso que muchachitos, son ¿verdad? muchos. Somos niños, pero muchos años Éramos juntos. niños juntos en el lineal. Correcto, agradecerle la oportunidad nueva vez de estar en este programa que distingue y que, tal como dijera William, es un espacio formativo. Y con un nombre como el que tiene, el poder de la información, porque realmente el que maneja información maneja poder, pero no poder solamente de aquel en el que se puede aplicar para cosas hacia afuera, sino también hacia adentro. Esa información que nosotros podemos manejar de cultura general, de los quehaceres como los comerciales que usted habla a nivel médico y eso, esa información es importante. Entonces por eso nos sentimos alegres, nos
compenetramos con su público y le damos las gracias, porque sé que hay muchos maestros y que hay una población vasta que está en este momento atento a estas imágenes y a estas expresiones que habremos de compartir acá. ¿Aspiraba usted a presidir la Asociación Dominicana de Profesores ADP, pero en un convenio entre corrientes, como se les llama, pues ha declinado por la Secretaría de Organización, ¿verdad? Correcto, muy informado. La verdad que en la Asociación Dominicana de Profesores se permite la apertura de planchas y de corrientes, y entonces en esas lides estuvimos hasta que la dirección de la corriente logró, esa es una palabra, un logro, llegar a un acuerdo con corrientes hermanas en las que nosotros compartimos una línea programática y desde ese punto de vista fusionamos la plancha, y en este caso la corriente Juan Pablo Duarte y la corriente Dr. José Francisco Peña Gómez convergen unidas a las elecciones de este próximo miércoles, tanto en lo nacional como en lo local, que se sepa bien. A nivel nacional, su amigo, que aquí nos vimos juntos, Juan Núñez, también pasó en una alianza estratégica y programática junto con otras corrientes a apoyar el programa y la decisión de que Xiomara Guante sea la que enfrente, esa es la palabra más correcta también, enfrente al oficialismo y al continuismo que pretendía eternizarse en la dirección nacional de la ADP. Y entonces, desde ese punto de vista, nosotros también, acá en San Francisco de Macorís, llegamos a esos acuerdos, fusionamos una plancha, complementamos los programas, y entonces al día de hoy, el compañero Alberto Durán, que encabezó desde siempre la plancha de la corriente Dr. José Francisco Peña Gómez, en unidad, ahora será el próximo presidente del ADP en San Francisco de Macorís, y en mi caso, paso a ocupar la Secretaría de Organización, un cargo que tiene como fundamental esa parte de organizar los eventos, y es el encargado a nivel municipal de la parte estadística, de manera que es un cargo de gran importancia que nosotros estamos preparados para ejercitarnos en él y para cumplirlo con la mayor destreza y con la mayor pulcritud que sea posible. Excelente. Maestro Daniel Núñez, Daniel Almanzar, mi gran amigo y hermano de muchos años. Hablemos de la democracia interna de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, el ayer y el hoy. Bueno, si lo que tiene que ver a partir del proceso mayor organizativo y de decisión, podemos decir que en la ADP hay derecho a la participación, hay derecho a la opinión, fundamentalmente en los procesos electorales. Por eso se permite la presencia de corrientes. En la mayoría de los casos las corrientes son expresiones de direcciones políticas, en otra parte no, porque, por ejemplo, lo que estamos acá representamos la corriente magisterial Juan Pablo Duarte, que en este proceso electoral vamos con la plancha número 3. Y así sucesivamente hay distintos tipos de planchas. Pero en el caso de la corriente Juan Pablo Duarte te puedo decir que su expresión orgánica es multipolar. Hay otras organizaciones y militancias progresistas que existen o convergen junto a nosotros en nuestra corriente, pero también lo hay de distintos partidos que también forman parte de la corriente, desde partido de derecha hasta partido de izquierda. Entonces, eso es una expresión realmente de la democracia al interior de nuestra corriente, pero también de democracia al interior de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Si en algo se ha estado fallando en los últimos 10 o 15 años al interior de la ADP, es que el debate sobre los problemas educativos, sobre los problemas nacionales, sobre los mismos problemas internos de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, han estado, si lo podíamos llamar, congelados, han estado cerrados, porque el grupo hegemónico que dirige la ADP en estos momentos, que es el grupo que nosotros bautizamos como el grupo del patrón, porque es la corriente oficialista, que es la Eugenio María de Hostos, que participa con Eduardo Hidalgo, diputado, miembro del Comité Central del PLD, y que obedece fundamentalmente a las políticas y direcciones de ese partido, que anda una carta circulando donde se llama a toda la militancia del PLD a integrarse, a participar en las elecciones, cuando es unas elecciones simple y llanamente de profesores, ni siquiera los conserjes, serenos y otros trabajadores de apoyo a la educación,
pueden participar. Esta no es la cooperativa, aquí solamente participamos los profesores. Cuando hablo de ese secuestro es porque no hay debate al interior de la ADP sobre los problemas. Inclusive ahora mismo hay una reforma educativa que yo le digo que es una reforma clandestina, porque no hay un solo miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP que pueda decir en qué consiste esta reforma, porque la dirección misma, encabezada por Eduardo Hidalgo, no ha hecho la gestión de decir que le permitan por lo menos el borrador. Los están conociendo los empresarios, los están conociendo sectores de poder, pero quienes somos los más llamados a tener que aplicar cualquier reforma curricular, cualquier reforma a la Ley Orgánica de Educación, somos los profesores y profesoras. Por lo tanto, somos los primeros que debiéramos participar directamente en cualquier proceso de reforma. Nadie se opone a un proceso de reforma como tal. Lo que tiene que ver si la reforma es una contrarreforma o es realmente una reforma. A nosotros nos huele, por lo que dicen los empresarios, por lo que dice Educa. Educa, quiero aclarar, es solamente una expresión de un sector empresarial. Todos los empresarios de la República Dominicana y sus expresiones orgánicas en el sistema empresarial del país están planteando de que la reforma debe incluir, reducir conquista que los maestros y maestras, desde la época de Hernán Sánchez, Martín Vargas, como usted decía, Eladio, la gestión de Félix Nuño en el caso de San Francisco de Macorís, de quien te habla, logramos conseguir, y fundamentalmente en la gestión que desarrolló la compañera María Teresa Cabrera en la Presidencia Nacional de la ADP, donde logramos que de 35 años en servicio, como se tuvo que ir, creo que tu madre, eso se bajara a 30 años en servicio, que alcanzamos el derecho de los 25 salarios o los 20 salarios, dependiendo de la cantidad de años que uno se pueda ir. O sea, ¿qué dicen los empresarios? Que nosotros tenemos una ley de privilegio, y eso no es verdad. En cualquier parte del mundo donde hay un respeto por la calidad de la educación, los maestros y maestras somos privilegiados. Solamente en la República Dominicana se nos quiere inculcar el derecho de privilegio que tenemos de formar los profesionales de calidad que necesita el país y el mundo. Entonces, me dice usted a mí, Daniel, sin que queramos hacer un monólogo, y ahí puede intervenir Víctor y los demás. Me dice usted a mí que de la llamada revolución educativa que se promociona y que inclusive nosotros promocionamos aquí y que estamos de acuerdo con que hay una revolución en la educación dominicana, que dejemos la tiza y el borrador y que dejemos la alambrada mental que tenemos de la geografía. Me dice usted a mí que esa revolución educativa no están presentes los maestros y maestras de la República Dominicana. El problema es que una reforma es una reforma educativa más en los medios de comunicación que en las aulas y en los centros educativos, porque te voy a dar la información. Por ejemplo, ahora mismo hay cientos de centros educativos prácticamente que no tienen condiciones para el ejercicio de la calidad de la educación. Tú, como naciste y te criaste, vamos a usar un término popular, en el Guineal tenía que pasar por La Malena, y la escuela de La Malena la conocemos todos, todo el que ha sido dirigente de la ADP, además que somos más o menos de ese mismo trayecto de las zonas rurales de San Francisco de Macorís. Esa escuela tiene 5 años que se inició y no se termina. Podemos decir la situación de la escuela de Porquero, que no tiene baño. En el pleno siglo XXI, con la llamada reforma educativa, con un 4%, que el próximo año fiscal de 2019 va a tener por encima de 300.000 millones de pesos. Eso es demasiado. Obsérvate que yo soy profesor y sé un poquito de matemática y me da brega pronunciarlo. Lo que indica es que hay dinero que está sobrando, hay dinero que sobra por doquier, pero se está gastando fundamentalmente en imagen del presidente de la República, en imagen del presidente, del ministro de Educación, en sus aspiraciones para la presidencia de la República. Pero te voy a dar una información que nadie ha hablado de ella. Cada vez que pasan las pruebas nacionales, que es el único medio que tiene el Ministerio de Educación para medir calidad de desempeño de nuestros estudiantes y del sistema educativo del país, las pruebas nacionales de nivel medio, hace 3 meses que pasaron y todavía nadie conoce los resultados. Todos y todas los ministros y ministras de educación pasados, a 15 días de haberse desarrollado los resultados, ya lo habían dado. Y yo me llamo la atención, ¿por qué no lo han dado? Fue que bajamos. Yo tengo elementos e indicios que me indican que sí, que los resultados de pruebas nacionales bajaron el año pasado. Y pienso que al ministro no le conviene decir que los resultados de pruebas nacionales de este año bajaron con relación al año 2017 por la situación de ministro. Pero ¿qué pasa? Las estadísticas no se pueden esconder, porque es la única forma de tú poder tomar parámetros
para definir situaciones y corregir cosas. Entonces, este 4% se ha quedado más en cosas aéreas, en construcción de aulas, muchas de las cuales la construyen hoy, mañana hay que comenzar a repararla. Entonces, la calidad de la educación tiene que medirse en parámetros y hay que desarrollar jornadas de capacitación del Magisterio de la República Dominicana, crear mejores condiciones, hay que humanizar la tanda, la tanda extendida. Hoy los profesores se sienten con miedo, hoy los profesores de tanda extendida fundamentalmente en el nivel básico no tienen oportunidad de recreo, no tienen oportunidad para almorzar, porque justamente en ese momento hay que salir del aula entonces a cuidar a los estudiantes y a darle el almuerzo o el desayuno escolar. Son de las situaciones que hoy lamentablemente tiene el Magisterio de la República Dominicana y que nada ha impactado en la calidad de la educación y mucho menos en el nivel de vida de los maestros y maestras de la República Dominicana. Maestro Víctor Batista, hablemos de esta revolución educativa, lo que tiene que ver con el contenido de la revolución educativa, de la transformación curricular. ¿Han sido tomados en cuenta ustedes los maestros para esta? Tal como decía el compañero Daniel Almanza, nunca se había visto una actitud de tanto desprecio hacia el Magisterio Nacional, lo que quiere decir que son planes bien orquestados por esos sectores de poder, como decíamos, Educa, los empresarios, el ministro, el gobierno, de que un sindicato que está reconocido por las leyes sindicales de nuestro país no se haya tomado en cuenta para producir los cambios de la calidad, en cuanto a la calidad de la educación que merece el pueblo dominicano y el Magisterio Nacional. De manera que nosotros creemos que son planes muy bien orquestados, muy ocultos, que se esconden intereses y objetivos que van en contra de las necesidades y de las aspiraciones de la educación en la República Dominicana. De manera que, como decía el compañero Daniel, ese 4% que debiera estar siendo aplicado en diferentes áreas de la educación dominicana está siendo dilapidado, está siendo desviado hacia otros objetivos y no el objetivo fundamental, central, que es mejorar la calidad de la educación, la calidad en el sistema educativo a nivel general. De manera que nosotros creemos que esta es una lucha de cuerpo a cuerpo, una lucha importante, por eso nosotros estamos planteando un programa de acción sindical importante que abarque la educación en sentido general, por eso estamos planteando que debe haber un sindicato nuevo, diferente, alternativo, que pueda exigirle a esos sectores y al gobierno que realmente cumpla con la función de producir una educación de calidad al servicio del pueblo dominicano. Maestro William Hernández, hablemos de esa parte que todavía me preocupa. El hecho de que se esté hablando de una revolución educativa y que los protagonistas de ese sistema educativo, como lo son los maestros, no tengan y jueguen un papel protagónico en esa llamada transformación. Bueno, es algo cuando el neoliberalismo se practica. Lamentablemente aquí comenzó esa aplicación en la primera gestión del presidente Leonel Fernández y se ha ido incrementando en sentido general. La educación es una parte esencial y fundamental en el cual en la destrucción de todos los tipos de valores y esencialmente en la formación del docente se busca la manera de desprestigiar la labor docente esencialmente, expresar que el maestro no cumple con los roles, no cumple con los estándares de calidad, cuando el propio Estado a través del ministerio no aplica los correctivos del lugar. Ya tenemos prácticamente 6 años del inicio de la aplicación del 4% en el sistema educativo y parece ser que tantos recursos ha hecho más daño que bien. Se ha incrementado la corrupción en el aspecto de educación, no ha habido, tal y como lo han expresado los compañeros en sus expresiones, valga la redundancia, no ha habido ese aumento de la calidad educativa que todos ansiamos y esperamos. Parece ser
como decía un recientemente fallecido artista francés, parece que fue ayer, pero no fue ayer, y que la educación de ayer, con todas las debilidades que tenía, con todas las situaciones que había de estrecheces, era mejor. ¿Cómo podemos nosotros expresar que en la época de la dictadura, en los años 60, y cuando comenzó ciertos niveles de descalabro, con un magisterio que se iba y que tenía una vocación enorme de servicio, y usted mencionó ahorita unas legendarias figuras, incluyendo a su señora y distinguida madre, personas que duraron décadas enseñando, formando estudiantes realmente, que hacían la doble función, si se quiere, porque en lo que se hace en la casa o se debe hacer en la casa, ellos lo asumían, como se intenta hacer ahora, pero ya con una época muy distinta, con medios electrónicos tan tremendos. Entonces, ¿cómo es posible que una educación con tantos recursos no le dé respuestas suficientes y necesarias a las grandes problemáticas? Bueno, Daniel Almanza expresaba algo que es muy triste, muy profundo, y uno a veces se avergüenza de decir, pero una vergüenza ajena de expresar cómo el sistema educativo con tanto dinero no ha podido motivar, incentivar en los jóvenes lo más sencillo que es la lectura. Bueno, simple y llanamente porque quienes están aplicando de manera unilateral el currículum han desaparecido la lectura, ha desaparecido la ortografía, ha desaparecido la aritmética, la geometría, la trigonometría, todos esos elementos La fundamentales. Comprensión de la No, lectura. eso no podemos hablar, porque uno de los elementos, Wilson, y los amigos que nos están viendo, fundamental es que el muchacho, el joven, no sea crítico. Intentan quitarle la comprensión, la reflexión, esencialmente. Entonces es un problema básico. Por ejemplo, en mi área uno ha visto cómo se ha ido reduciendo en los años 70, en los años 80, las ciencias sociales, la historia, la geografía, se daban 5 horas a la semana, ya son 3, y en algunos grados o cursos son 2 horas simple Pero y somos un llanamente. país turístico y pretendemos desarrollar el turismo a espalda del conocimiento. Exactamente, pero uno de los graves problemas, ya que tú estás ahí en el asunto turístico, uno de los graves problemas que nuestros guías solamente conocen la parte esencial de donde ellos van a llevar a los turistas, pero inmediatamente le preguntan por otras localidades, situaciones, ahí entonces pasamos la vergüenza y no vendemos otras ofertas. Por eso en el mundo estamos ahora vendiendo la idea de que Punta Cana es un país distinto a la República Dominicana. Y eso es una situación que la viven a diario en el mundo entero, que cuando le preguntan a las personas, ¿tú has ido a la República Dominicana? ¿Tú conoces mi país? No, yo he ido a Punta Cana. Oye, pero es tremendo. Pero son realidades, situaciones que se dan. Y mientras se esté con la unilateralidad de la expresión de no tener a los maestros, uno dice, pero bueno, qué cosa de la vida. Pero en el 92, cuando comenzaron las discusiones sobre el plan decenal, se integraron todos los elementos de la sociedad, todos los sectores de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que estamos retrocediendo. 26 años después del comienzo el inicio de la política, después de una década perdida como esa la de los años 80, que fue terrible en términos económicos, sociales, pero en educación fue donde mayor manifestaciones se dio de que solo los valientes, solo los que tenían verdadera vocación educativa se mantuvieron en el proceso, o otros comenzaron a trabajar en ese proceso educativo independientemente de los bajos salarios, de la represión, aunque en otros grados de los nuevos 10 años de Balaguer se expresaron. Entonces, ¿cómo hoy no están integrados? Ni siquiera los maestros por un grado de represión. Pero vamos a hablar entonces hacia dónde vamos, cómo vamos. ¿Qué podemos responder los maestros si nuestro propio sindicato, bajo una dirección que está asumiendo compromiso ultra fuera del sindicato, no da explicaciones ni llama a la reflexión a un magisterio, a la dirigencia, que es la columna vertebral, esta dirigencia media de las seccionales? Ese comité ejecutivo con Eduardo, pero te tiene un segundo hombre a bordo.
Julio Canero, que es viceministro de la Administración Pública, y te tiene 4 dirigentes más que son asesores del presidente. Entonces, con una mentalidad, cuando uno habla del patrón, no es necesariamente por las afinidades con el gobierno, porque sean miembros del Comité Central que tienen su pleno derecho, es que son funcionarios y empleados del Estado Dominicano fuera del sistema educativo y no pueden razonar, ni pensar, ni valorar lo que es un maestro en términos generales y mucho menos comenzar a aplicar. Mira, el gran peligro que hay actualmente sobre la ley de jubilaciones y pensiones, eso está ahí, lo tiene Agripino en un lado y el ministro con los empresarios por el otro lado. Y ya se ha expresado porque una institución como el CIPEN, que debiera hacer valer, prevalecer a todos nosotros los que trabajamos, lo que se está planteando es dramático y ya está en carpeta. Y eso estuvo 6 años agendado, por las elecciones se fue, pero la propia institución del Estado es que está llamando a que todos los empleados en sentido general, incluyendo nosotros los maestros, nos vayamos con 65 años de edad, pero la calidad de vida en República Dominicana son 71 años. Entonces nosotros disfrutaríamos 6 años, teóricamente en sentido general, de una pensión, pero lo peor aún es que aquellos sectores como los maestros, que por la lucha, por la intensidad, por la unidad dentro de la diversidad, esa gran unidad que se ha logrado en el magisterio, que se han conquistado logros significativos, entonces se van a perder porque vamos a volver, como decía Daniel, a los 35 años, pero si yo tengo 35 y no tengo los 65, no me puedo ir. Pero eso lo están aplicando en las instituciones del Estado, eso está en agricultura, eso está en salud pública, eso está en el Banco Estatal, lo están aplicando ya y lo quieren venir a traer al magisterio. ¿Y eso qué crea? Frustración. Pero otra de las situaciones que hay es que el salario, por ejemplo, que nosotros hemos logrado de un 100%, que cuando tu distinguida madre se fue con 2 cheles, una mano adelante y una mano atrás, que no le daba para ni siquiera para las pastillas de la presión o qué sé yo, tantas cosas. Ahora lo que quieren es aplicar, sumarte lo que tú has cotizado durante todo el tiempo y eso te lo van a dividir entre los posibles años que tú tengas. Tú te lo vas a comer y después que te lo comas, si sobrepasa el nivel de vida de los 71 en sentido general, entonces tú te quedas sin pensión. Desahuciado. Desahuciado. Entonces, cuando tú más necesitas la protección del Estado, el Estado entonces abusa. Por eso es que nosotros llamamos desde esta corriente a la unidad y por eso nos hemos unido a la corriente José Francisco Peña Gómez y a otras corrientes que se han ido adhiriendo a esta gran alianza. ¿Por qué? Porque si no nos unimos necesariamente estamos en favor del patrón. Cualquier situación que se dé favorece a ese patrón, a ese neoliberalismo que es lo que nos quiere destruir. Y ojo, no nos van a dar el 100%, lo que nos van a dar es simple y llanamente el 30% del salario, porque eso es lo que contempla la posible modificación a la ley. Queremos dar los buenos días y la bienvenida en esta importante conversación sobre la Asociación Dominicana de Profesores ADP al maestro Francisco Paula. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Wilson. Buenos días a los demás que nos encontramos en este espacio. Agradeciendo la oportunidad que nos da de poder darle las informaciones pertinentes a los maestros y a la maestra. Buenos días a los compañeros que representan la unidad de acero, lista para estas elecciones del próximo miércoles 10 de mayo, donde se van a elegir o vamos a elegir los verdaderos y genuinos representantes de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Bien, antes de irnos a la pausa, conversábamos sobre esa parte institucional de la democracia interna y de la incidencia que tiene la Asociación Dominicana de Profesores ADP, su hegemonía y su relación con el Ministerio de Educación y sobre todo conversábamos una parte muy neurálgica donde hablábamos de la revolución educativa y la forma como se ha tomado en cuenta el Magisterio Nacional en dichos propósitos. Vicente Almonte. Bien, ese tema que dejamos sobre la mesa de la revolución educativa nos hace rememorar aquella época del plan decenal donde comenzaron unas consultas en la base del magisterio, en los estudiantes, en los padres, en las comunidades. De ahí que el plan decenal de educación, el primero que se logró orquestar, dando respuesta a aquella
reunión en Tailandia donde se hizo una pregunta abierta sobre qué estaban haciendo los estados para mejorar la educación, ya que veníamos de una llamada década perdida. Y la vergüenza para nosotros fue que ninguno de los que estaban ahí representando Dominicana tenía ninguna planificación. De ahí nace la necesidad de hacer ese plan a largo plazo. En el caso de ahora, la reforma, la llamada revolución educativa, es más que todo un spot de televisión, es un comercial que dice lo bien que estamos contraponiéndose con la realidad. Porque en esos comerciales que pasan en estos medios, vemos a unos niños, a unos padres, a unos maestros muy bien, excelente. Solo en televisión, solo en los spots, aparecen incluso los asuntos informáticos atendidos, aparecen los niños en buenas condiciones de salud con ninguna desnutrición aparente, aparecen los centros educativos equipados, pero es solo en televisión. Entonces la reforma educativa y la mal llamada revolución, todo luce indicar que no tiene nada que ver con la realidad palpable y puntual que viven los centros educativos, por lo menos lo que nosotros conocemos y los que nos reportan desde diferentes partes del país. Decir, Wilson y amigos que nos escuchan, que cuando nosotros escuchamos y vemos imágenes de centros educativos como los de acá, porque los de acá para nosotros son conocidos, decir que hay 3 que en el caso de San Francisco de Macorís no iniciaron este presente año escolar por falta de espacio, por falta de equipo, por falta de un aula, y decir que en otros litorales se habla de que hay centros educativos completos funcionando en galleras. Yo no tengo nada que ver, contrario con gallera y con gallo, pero las galleras que yo conozco. Yo sí. No, lo que pasa, Wilson, que el acervo popular y la comprometida sociedad tiene espacios para todo. Pero oiga, permitir que la educación de los hijos del pueblo vayan a una gallera, que por lo general es un armazón de madera y muy maltrecho y muy mal logrado, diseñado para que los gallos peleen, para justa de gallo. Entonces decir que ahí es la educación de los hijos del pueblo. Y a esa persona que tienen los comerciales bonitos, al ministro, no le da vergüenza que le digan que al día de hoy hay centros educativos que no tienen baños, que no tienen nada de comodidad para un estudiante, que no tenga butaca, que no tenga pizarra, que en algunos casos falten maestros. Entonces, esa revolución educativa, repito, es una palabra hueca que el ministro y que el Estado Dominicano quiere venderle, supongo que más que todo a los de fuera, porque a nosotros tienen que pasárnosla por el centro, porque estamos en los centros educativos. Y algunos a los que el ministro ha ido junto con nosotros en varias ocasiones, y entonces promete que se va a hacer, promueve en un comercial que está en licitación o en vía de consecución y no lo hacen. Algunos incluso con más del 90% de construcción y no lo inauguran. Es el caso de San Francisco. Tenemos varios así. Imagínense lo que será a nivel nacional. Entonces, revolución significa cambio y uno aspira a que eso llegue realmente en una espiral, incluso que sea desde abajo hacia arriba, porque es posible que ellos sientan que hay una gran transformación en ese espacio de educación en el ministerio, porque a los distritales y regionales le cambian la flotilla de vehículos cada rato, Wilson. Un vehículo nuevo que estaba nuevo, se lo cambian por uno más nuevo. Y ese que está todavía nuevo, se lo cambian por uno más nuevo. Eso es un buen cambio. Eso es algo que a mí me llama mucho la atención y me crea mucha suspicacia. El hecho de la visión financista del 4%, y era lo que, desde mi óptica, yo fui de los que trabajé en la lucha del 4%, desde diferentes ángulos. Desde aquí, y como ciudadano también luché por el 4%, por la implementación del 4%. Pero veo la visión financista del 4% y no veo que ese más allá que demanda un sistema educativo en un mundo globalizado, donde nuestros estudiantes no van a competir los tuyos con los míos, sino que los míos van a tener que competir con los de Japón, van a tener que competir, por ejemplo, la amenaza que nos está significando en materia laboral en varios mercados de los venezolanos, por ejemplo, que traen un nivel de preparación superior en algunas escuelas, superior a la dominicana. Entonces, ahí es donde se estanca y donde se hace una contrarrevolución educativa. Hay que ver,
hasta dónde los actores, y en un futuro, si Dios quiere, podemos hacer un panel al respecto, para ver hasta dónde los actores están cónsonos en esa revolución, o si hay una contrarrevolución, quién está aportando los tiros para esa contrarrevolución. Vamos a pararlo un momentito ahí, esa parte, ¿verdad? Sí, correcto. Porque tenemos otros compromisos habíamos invitado, como ya hemos dicho, importantes dirigentes de otras corrientes, como ustedes bien saben, y que el maestro William Hernández fue la persona que siempre nos ha servido de guía en esta parte. Tenemos para con nosotros otros candidatos presidenciales de otras corrientes de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Le vamos a permitir, pues, la exposición sobre su visión de la ADP, su manejo, esos puntos claves de la línea institucional, los beneficios, y hacer su exposición general. Vamos a darle la oportunidad en este momento al maestro Sisto Gavín. Bien, buenos días. Wilson Gómez, productor de este prestigioso espacio de debate y de panel de la televisión de San Francisco, la región y el país. Saludar a todos los maestros y maestras aquí presentes, a los compañeros y compañeras que están participando de este debate en esta etapa en que la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras vive un momento muy especial en el que el magisterio tiene un desafío clave, importante, en el sentido de avanzar para el rescate de su glorioso y combativo sindicato, fundado un día 13 de abril del año 1970, el cual ha realizado a través de sus jornadas de lucha, a través de todas sus actividades en esos 48 años de existencia, importantes aportes a la sociedad dominicana, a la educación pública e incluso a las luchas democráticas y libertarias del país. Las principales demandas han sido conquistadas por el Magisterio Nacional, han sido conquistadas por el pueblo dominicano en todo este proceso histórico de vida de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Se trata entonces de que el espacio magisterial Narciso González, que está presente en la boleta, en la propuesta número 4, tanto a nivel nacional como a nivel local, tiene la visión de que la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras ADP en este momento debe abocarse a una mayor fortaleza institucional, debe abocarse a un grado de mayor horizontalidad con las bases del magisterio, debe abocarse a lograr un Congreso que permita actualizar sus estructuras, que permita que se cumpla lo que establece el estatuto del sindicato en el sentido de la distribución de las finanzas a las seccionales y otros aspectos que tiene que la burocracia sindical enquistada en el Comité Ejecutivo Nacional y controlada por el patrón en los últimos años ha impedido con esa visión del burocratismo y del amarillismo sindical. Al mismo tiempo entendemos que hacia lo interno, además de estos aspectos, el sindicato también debe abocarse a lo que tiene que ver con la promoción de actividades de formación, educación sindical, poner el Instituto de Formación Sindical del Magisterio hacia todas las bases para desarrollar las actividades de formación curriculares, pedagógicas y de educación y formación sindical. También la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras debe insertarse en los principales debates sobre el sistema educativo público de la República Dominicana y hacer aportes
importantes en cada una de esas temáticas. Porque lo que se cierne en este momento es una amenaza de desaparecer la ADP, son amenazas de aumentar el tiempo para jubilarse y pensionarse, son amenazas para echar para atrás la carrera docente, planes de sectores privatizadores encabezados por el actual ministro, por Educa y otros sectores que han estado pues queriendo aplicar una contrarreforma porque es de contenido neoliberal para reducir las históricas conquistas del magisterio dominicano y de manera especial del magisterio de San Francisco de Macorís. Hacia el eje externo, el espacio magisterial Narciso González, que ha estado presente en las principales jornadas de lucha de las últimas décadas, que ha organizado las bases del magisterio, tanto a nivel local como nacional, garantizamos una ADP firme, una ADP coherente, una ADP independiente, que significa una ADP de los maestros y de las maestras, no de ningún grupo de manera particular y mucho menos de partidos de manera particular, sino una ADP clasista que vuelva a sus orígenes en ese sentido y que al mismo tiempo se actualice y sea un sindicato del siglo XXI. En este momento en que desde enero 2017 la gestión que encabeza Andrés Navarro García no ha detenido la represión al Magisterio Nacional activo, jubilado y pensionado, se requiere representación en el Comité Ejecutivo Nacional con voz auténtica, con voz genuina, con maestros y maestras auténticos y auténticas, y también se requiere que seccionales como la de San Francisco de Macorís puedan ser presididas por nosotros para también tener ese nivel de combatividad, ese nivel de firmeza, ese nivel de coordinación regional, histórica que se ha hecho en esta zona, aquel nivel de aquella coordinación que fue capaz de organizar con las seccionales en momentos en que el seguro médico estaba colapsado y en que el exministro Melanio Paredes amenazaba también de manera importante a todo el magisterio nacional. De manera que se trata de entender qué es la ADP y que debemos fortalecer a la ADP votando este 10 de octubre, que debemos fortalecer el sindicato, que es el instrumento que nos protege, que debemos derrotar al patrón y que debemos derrotar a sectores oportunistas que también desde el Comité Ejecutivo Nacional no han asumido la actitud consecuente en precisamente para derrotar tanto al sector interno en la ADP, que es el oficialismo, como la gestión que encabeza el actual ministro de Educación, Andrés Navarro García. Y esa ADP la podemos fortalecer de manera firme, de manera coherente, votando 4, tanto en el nivel A como en el nivel B, en las dos boletas. Los maestros y maestras activos y activas, los jubilados y pensionados, nosotros defenderemos que se cumpla la Ley de Educación 6697 para indexar, para reajustar su salario cada 3 años. Defenderemos que, como lo establece la ley también, cada año sea reajustado el salario de los maestros y maestras activos y activas. Humanizar, mejorar la tanda extendida es un tema clave para estudiantes, para maestros y maestras. También igualar el salario entre el nivel secundario y el nivel básico e inicial, cuestión de que exista un salario base para todos y todas. Se trata en este momento de avanzar con propuestas concretas, con propuestas claras, con propuestas coherentes
para realmente devolver el brillo a la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras, ese brillo clasista, ese brillo combativo, ese brillo que se necesita hoy, propositivo también de una ADP precisamente del siglo XXI, comprometida con la mayoría de los centros educativos públicos, comprometida con la terminación de todos los centros que las autoridades del MINER no han concluido, comprometida con la mejoría del desayuno y del almuerzo escolar, comprometida con que llegue el dinero desde descentralización a las escuelas públicas para que nuestros estudiantes reciban los materiales didácticos, los libros de textos, reciban los registros a tiempo, los maestros y maestras, y los estudiantes reciban, porque ni siquiera los recibieron, el famoso uniforme del que habló el ministro de Educación, que al parecer se quedó realmente en simples anuncios y negocios. De manera que nosotros estamos firmes desde el espacio magisterial Narciso González en este voto 4 y te hacemos ese llamado para que deposites este miércoles 10 de octubre, tanto en la boleta A como en la boleta B, el voto positivo, el voto de la dignidad, el voto del decoro, el voto de la dirigencia sindical que te ha defendido siempre. Excelente, Sisto Gavín. Nosotros queremos saber, ustedes hablan de descentralización, desconcentración de los recursos, que llegue esa participación a las escuelas. Ahora bien, la Asociación Dominicana de Profesores ADP, sabemos que desde las finanzas también existe una centralización de esos recursos en Santo Domingo. ¿A qué aspiramos en una gestión tuya, tanto en las líderes municipales como en las nacionales, del manejo de esos recursos internos que son cuantiosos y sobre todo el destino de esos recursos, hacia dónde irían? Bueno, en una gestión nuestra, tanto desde la presidencia de la seccional de San Francisco de Macorís como desde nuestra membresía en el Comité Ejecutivo Nacional, hemos hablado de una ADP con las cuentas claras siempre en ese Comité Ejecutivo Nacional que ha estado secuestrando no solo la institucionalidad del ADP, sino también lo que son las finanzas. Si revisamos un informe de finanzas que ha sido publicado y que saludamos su publicación porque es positivo que se haya publicado, hacemos un llamado a cada maestro y maestra de San Francisco de Macorís y del país para que haga un estudio pormenorizado de ese informe, porque no es posible que una cantidad importante expresada en millones de pesos se siga destinando a privilegios de dirigentes de la ADP. Y nosotros consideramos que eso también debe enfrentarse de manera interna para que los recursos vayan a las seccionales, para que se acaben los privilegios, porque ningún dirigente sindical no está llamado a tener más que no sea el llamado viático que pueda existir para un viaje, que pueda existir para hacer una actividad, pero más allá de ahí no puede ser. De manera que nosotros entendemos que las finanzas deben estar destinadas a alimentar ese instituto de formación sindical, a aumentar la cantidad de recursos como lo establecen los estatutos e incluso ampliarla en la reforma estatutaria en el Congreso que propondremos para que las finanzas puedan fluir hacia las seccionales y hacia las bases del magisterio. En eso nosotros estamos muy claros y claras y entendemos que realmente se requiere y se necesita terminar con ese secuestro y que los recursos del sindicato sean administrados con mayor transparencia. Nosotros pues agradecemos la presencia tuya, sabes el afecto de amistad que siempre nos ha unido, de hermandad. Aspiramos a que tú llegues al Comité Ejecutivo Nacional, porque una de las debilidades que tenemos los franco-macorizanos es que no aspiramos a llegar a los espacios de toma de decisiones y estamos ausentes. Y por eso el aislamiento que tenemos en la clase sindical, en la clase gobernante, en la clase política. Nuestros políticos ninguno quiere llegar a ser miembro de un comité político, de un comité ejecutivo, de un partido.
Y ahí es donde se toman las decisiones, desgraciadamente, en los países tercermundistas, por más descentralización que nosotros pues tengamos. Gracias, Teral Macisto, por estar Gracias con a nosotros. usted, hermano. Vamos a darle paso, por favor, enfóqueme aquí, vamos a darle paso al maestro Leslie Santana, quien también pues aspira a presidir los destinos de la Asociación Dominicana de Profesores ADP en la seccional de San Francisco de Macorís. A usted los buenos días, la bienvenida a su equipo y pues los micrófonos del Poder de la Información son suyos, maestro. Muy buenos días, señor productor, conductor de este magnífico espacio, Wilson Gómez, a los compañeros y compañeras en cabina, representantes de diferentes planchas, a todo San Francisco de Macorís, pero de manera especial, exclusiva, a todos los maestros activos, pensionados y jubilados, los cuales constituyen la razón de ser de nuestra candidatura, además el contenido programático en favor de los mismos. Es de formalidad nosotros anunciarle a toda la opinión pública, pero específicamente a los compañeros y compañeras, maestros y maestras, que hace un momento acabamos de arribar a una alianza con la corriente magisterial Eugenio María de Hostos, con la nuestra que es la Salomé Ureña de Enríquez, y lleva en la casilla el número 6, por lo cual deberán de votar todos los maestros y maestras el próximo miércoles 10 del corriente mes de octubre. Eran muchos los maestros y maestras que se nos acercaban y aupaban por esa alianza. Siempre las alianzas son buenas porque las mismas lleva a disminuir las confrontaciones y demás, además fortalece las intenciones y las propuestas en equipo en favor de la clase magisterial. Entonces, ya dado a conocer esta unidad, esta fusión de los compañeros de la Salomé Ureña que llevan en su casilla la número 1 y la nuestra, pues nosotros vamos a dar a conocer nuestras inquietudes, nuestras propuestas reivindicativas en favor del magisterio. En primer lugar, consideramos que hay que luchar por el fortalecimiento institucional de la ADP. Nosotros entendemos de que trabajando por el fortalecimiento institucional de nuestro gremio, podemos tener la maquinaria con las condiciones requeridas para poder alcanzar todas las victorias que se necesitan durante todo el trayecto. Y además, consideramos también de que es importante de rigor el respeto a la estabilidad de la labor docente, que en estos últimos tiempos, bajo este ministro, ha estado prácticamente en juego y se ha irrespetado al maestro, ya sea por error consciente o inconsciente. Y eso ha traído mucha desestabilidad, muchos problemas familiares, psíquicos a nuestros compañeros y compañeras. Entonces, por esa razón, nosotros consideramos que se deriva de que el sindicato debe brindar servicio jurídico en favor de los tantos riesgos que tienen los compañeros y compañeras bajo el tiempo de la labor que realizan en los diversos centros. Cualquier estudiante o cualquier padre, por cualquier quitametapaja, puede juzgar, puede empañar la moral, y la estabilidad del maestro, ya que hemos visto que hay maestros que lo han suspendido sin derecho a ser escuchado, lo que son violaciones también constitucionales y también laborales. En ese sentido, pues nosotros vamos a brindar ese servicio que hoy se requiere en el ejercicio de la labor docente. Otra demanda que nosotros vamos a exigir es que el servicio del SENMA
se generalice, que su cobertura llegue a todos los centros de salud privados del país, ya que entendemos también de que la salud es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental y no es posible que solo un maestro debe estar a merced de los servicios de un centro médico donde tal vez no tiene el especialista que requiere el problema que en ese momento demanda el maestro y la capacidad que también que se necesita para enfrentar y darle solución a la misma. Otro asunto que nosotros consideramos de rigor es que la ADP debe fortalecer sus vínculos con la sociedad. Debe concientizar a todas las entidades representativas local, provincial, de las problemáticas que la aquejan a educación. Ganarse el aprecio, el respeto de la sociedad para que la sociedad asuma esas demandas, esas necesidades, ya que podría acortar y podría tener mayores éxitos la solución que requieren los maestros y las maestras que se resuelven en educación. Usted me quiere hacer una pregunta, según sí, ciertamente. Aplaudimos esa parte donde usted nos habla de fortalecer los vínculos de la Asociación Dominicana de Profesores ADP con la sociedad. Válido. Pero esta parte donde usted nos habla de que un padre de familia por un quítame esta paja le crea una situación a un maestro. Existe un comité disciplinario en la Asociación Dominicana de Profesores ADP. ¿Hasta dónde podríamos aspirar el fortalecimiento de ese comité disciplinario para vigilar las acciones del maestro? Bueno, déjeme decirle que con relación a esa inquietud que usted plantea, existe en la ADP ese comité disciplinario, pero que hasta que un tribunal a usted no lo juzgue y lo considere culpable, entiendo de que la entidad no puede castigar a sus miembros. Y en este caso ciertamente ha ocurrido lo contrario. Antes de someter desde las altas instancias del ADP a ese maestro, en verdad, porque en la mayoría de los casos ha sido inocente, en la mayoría de los casos que se ha dado situación de sanciones a los maestros, hemos visto que primeramente lo suspenden y después veremos. Entonces eso, reitero, está violentando los derechos civiles, sus derechos laborales del maestro, amén de que el sindicato no respalda, ni respaldará tampoco ninguna violación a la cual incursione un maestro en el ejercicio de su labor. Excelente, era la respuesta a la que aspirábamos, porque los sindicatos, los gremios, no pueden convertirse en manto para la impunidad de quien haya cometido un error. Pero también esa parte de preservar esos derechos al maestro y de que ustedes sean guardianes de esto mismo, eso nosotros también lo aplaudimos. Le agradecemos la presencia suya aquí, el tiempo en televisión, usted sabe que es medido. ¿Y ya terminó? Terminamos aquí, le damos un minutito para despedirse. Bueno, gracias por la oportunidad de exhortarle a todos los maestros, maestras, pensionados, jubilados, activos, todo aquel que hagan uso del derecho al voto, que está establecido un derecho político, que lo emitan en favor de esta alianza que tiene el mejor propósito de continuar beneficiando a los maestros y de que se respeten todos los derechos adquiridos. Así que lo esperamos el próximo miércoles, votando 6 o votando también por la número 1, por la corriente de Eugenio María de Hostos, que es quien encabeza también la alianza en esta fusión que hemos hecho hace un momento. Gracias a usted por la oportunidad. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco.
Este es el poder de la información, la búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma en tu señal de cable. En el día de hoy, pues estamos conversando con los dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, quienes aspiran a, pues, dirigirla en este importante periodo que se inicia a partir ya del día 10, ¿verdad? Miércoles 10 es el proceso electoral para elegir el próximo presidente. Y aquí pues tenemos un directo amigo, compañero de muchos años, quien aspira a presidir la Asociación Dominicana de Profesores ADP, seccional de San Francisco de Macorís, el maestro Luis Rosario. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Wilson. Gracias por la oportunidad brindada para que los representantes de la plancha número 1 de la Eugenio María de Hostos estemos acá en este toque de queda de la comunicación, que debo decir que más que ser un privilegio para nosotros, nos encontramos acá satisfechos por venir al programa que hemos denominado el hogar de la democracia interna en esta nuestra Asociación Dominicana de Profesores ADP. Los miembros de la corriente magisterial Eugenio María de Hostos somos la plancha número 1 que vamos a terciar en este proceso a nivel local y a nivel nacional. En lo local tenemos un grupo de compañeros que formamos parte de la misma, donde está el compañero Jimmy Paredes, donde está también el compañero Omar Burgos, grandes maestros y maestras de toda una gran data y de tradición. Aquí también tenemos al compañero Adames, quien es un profesor del área del Caimito y toda esta zona de Cenoví, también un gran ADPista. Decirle que nuestro proyecto a favor de los maestros, más que ser un proyecto, es una realidad. Una realidad porque quien les habla, profesor Luis Rosario, 24 años en el magisterio de San Francisco de Macorís, con 21 años en los diversos comités municipales de la ADP acá que no ha correspondido. Hemos estado siempre al lado de los mejores intereses de los maestros en todas las manifestaciones que se han dado, en todos los que son los piquetes que se han realizado, en todos los reclamos que las maestras y los maestros de acá de San Francisco de Macorís han estado solicitando. Ahí hemos estado nosotros, la plancha número 1, los miembros de la corriente Eugenio María de Hostos. Sí, nos llaman lo del patrón, nos llaman los oficialistas, claro. Nos llama lo del patrón porque somos miembros de un partido que hoy está en el gobierno y estar en el gobierno, pues los de idea diferente, que los felicito porque también están por acá con nosotros, quieren llegar a ser patrón porque quieren llegar a ser gobierno porque todos ellos son políticos. Y digo que todos ellos son políticos porque no hemos visto en las redes y en las lides políticas partidistas donde nos hemos enfrentado, ahora como nos estamos también enfrentando en la lides ADPista sindical. De forma tal que el concepto patrón que ellos enarbolan no es más que un cliché, no es más que una escaramuza para tratar de confundir a los maestros, pero hay que ver quién es más patrón, porque a veces las ideas y los principios que se enarbolan van más acorde con el patrón que los mismos que somos oficialistas y los mismos que predicamos el mismo color y la misma ideología que aquellos que están dirigiendo el Ministerio de Educación. Para muestra, valga un botón. Hay momentos en los cuales los maestros estábamos inmersos en un proceso de lucha antagónico contra el patrón y hubo corrientes que estuvieron de acuerdo con las acciones que encaminó el patrón en contra del quehacer educativo y en contra de muchos de los maestros que se podían beneficiar. Nos referimos a los 21 proyectos o puntos que se enarbolaron que iban en beneficio de los maestros y las maestras a nivel nacional que se establecieron. Hubo una plancha que se limitó a decir que ellos no firmaban eso, porque ellos no estaban de acuerdo, porque ellos, en fin. Hay una vieja máxima que dice que cuando usted va a un proceso de negociación, usted va a buscar. Y esto muchas veces fue lo que ellos rechazaron y hoy es lo que hoy ha beneficiado a muchos maestros de los que han participado del proceso de evaluación, que muchos se opusieron al proceso de evaluación y hoy ese proceso ha beneficiado a 57,000 maestros impulsados por la corriente Eugenio María de Hostos a nivel nacional. Ejes transversales de una presidencia municipal de la seccional de San Francisco de Macorís en caso de ganar Luis Rosario. Sí, bien sabe usted que como uno de los ejes fundamentales está la de defender a nuestros asociados, defender a nuestros maestros de todas las acciones malignas y que tiendan a perjudicar a nuestros asociados. Por eso
en una presidencia de Luis Rosario y de la corriente Eugenio María de Hostos, defenderemos a los maestros sin ver credo religioso, ni ver banderías políticas, ni ver colores de corriente, como muchas veces se manifiesta y muchas veces se da. He oído dirigentes que han expresado, ve donde los tuyos para que te defiendan. No, esa no va a ser ni puede ser el norte de un dirigente municipal de la ADP. Además, lograr de que todos los maestros nos esforcemos a hacer las cosas que están establecidas sin que la moral del maestro salga perjudicada. De esta forma, nosotros logramos predicar con el ejemplo, porque como creadores y hacedores de conciencia, los maestros tenemos que ser claros, precisos y visualizantes de lo que debe ser una buena y correcta moral a favor de los maestros. También la pulcritud en el manejo, de los horarios, la puntualidad en la hora de usted llegar, nosotros eso lo vamos a defender. Vamos a defender además de que no se golpee a los maestros, como muchas veces algunas autoridades pretenden hacer. Pero nosotros entendemos además de que en una presidencia nuestra, cada uno de los maestros que salgan perjudicados por acciones propias de los funcionarios, nos tendrán a nosotros en defensa y nos tendrán de frente para lograr que se les respete el derecho que tenemos todos los asociados en esta Asociación Dominicana de Profesores ADP. Excusa la limitación del tiempo, nos gusta la democracia Así y es. la participación a igual manera, el principio de equidad, pero lamentablemente usted sabe que a la parte final se nos ha hecho un embudo, ya que varios llegaron tarde, comenzando por ti mismo. Claro. Así es que gracias por estar aquí. Gracias a usted. Y para nosotros un prestigio, maestro. Y exhortar a todos los televidentes, maestros, a que voten uno en lo nacional por Eduardo Hidalgo y uno en lo local por Luis Rosario, que les habla. Gracias a usted. Despedimos al maestro Luis Rosario y de inmediato pues damos paso al maestro Daniel Almanzar, pues él ya encerrará en esta parte y le hará pues un llamado a los maestros. Queremos hacer un enfoque, un paneo, por favor, para que la sociedad franco-macorizana vea el nivel de confraternidad, de respeto, de convivencia que hay en la Asociación Dominicana de Profesores ADP, donde vemos a Luis, a Sisto, a todos, a Leslie, Daniel, todos lo vemos, tratarse como verdaderos hermanos, como verdaderos maestros. Y esto es una lección de civilidad que da la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Esa parte de la bandera, por favor, sácamela del set, lo voy a permitir, pero es algo muy sagrado para nosotros, por favor. Ok, es algo muy sagrado para nosotros. Yo puedo dejar de estar ahí, pero esa no. Así es que adelante, Daniel Almanzar, por favor. Sí, gracias. Muy bien por usted. Ciertamente en San Francisco de Macorís siempre ha existido una camaradería entre todas las corrientes que interactuamos al interior de la ADP en San Francisco de Macorís. Quiero aclarar algo sobre el Tribunal Disciplinario de la ADP y el Tribunal de la Carrera Docente. El Tribunal Disciplinario es para trabajar situaciones de violaciones a los estatutos de la ADP y el Tribunal de la Carrera Docente para tratar situaciones de violaciones al ejercicio del docente en el aula o en su quehacer diario. Sobre el Tribunal de la Carrera Docente, lamentablemente, con más de casi 15 años, todavía el Ministerio de Educación no pone en funcionamiento el Tribunal de la Carrera Docentes. Por eso, cuando sancionan a un maestro, hágalo un director de distrito, hágalo un director regional, o que lo haga el ministro de Educación, cae en violación. Y cuando hablamos del patrón, compañero Luis Rosario, es donde se nos calla nuestro presidente nacional, Eduardo Hidalgo. Por ejemplo, la sanción o cancelación que se hizo contra el director de Villarriba recientemente, no escuchamos la voz de nuestro presidente nacional del ADP, que debe inmediatamente se golpea a un maestro en su ejercicio, tener que salir con la voz siempre firme del sindicalista y mucho más con la voz más alta, que es el presidente nacional del ADP. Con la cancelación y alrededor de 7,000 maestros que hubo en la República Dominicana, no se escuchó una voz vibrante del actual presidente nacional del ADP. Por eso el término patrón, por la voz o el callado de voz que tiene el actual presidente nacional del ADP, el señor Eduardo Hidalgo. Por eso estamos llamando a los maestros y maestras de la República Dominicana y especialmente a los maestros y maestras de San Francisco de Macorís
y de toda la región nordeste a que el próximo miércoles en el Liceo Ercilia Pepín, en el caso particular de San Francisco de Macorís, vayamos a votar. Y hay que votar, o se vota por Hidalgo o se vota en contra de Hidalgo, o se vota a favor del patrón o se vota a favor de la oposición. Y en este caso, quien encabeza la oposición nacional es la Unidad de Acero, que representa la corriente magisterial Juan Pablo Duarte y la corriente José Francisco Peña Gómez, que en lo nacional llevamos a la compañera Xiomara Guante y en el caso local al compañero Alberto Durán y a este conjunto de hombres que estamos acá y de mujeres que aunque no están presentes son genuinos representantes de los intereses de los maestros y las maestras de San Francisco de Macorís y de todo el país. Vamos a humanizar la tanda de la jornada extendida. Vamos a seguir defendiendo a los jubilados. El primer punto que tiene que tomar un comité ejecutivo es sentarse con el ministro de Educación, con este o con quien sea, debe ser el tema de los jubilados, porque solamente tomamos el tema de los jubilados para materia de campaña, pero pasan los 3 años, pasan gestiones de presidentes nacionales de la ADP y no se toma en cuenta el tema de los jubilados y pensionados, que ahora no tienen prácticamente centavos para comprar su medicina, porque ya están en situaciones envejecientes y sin dinero en los bolsillos para poder subsistir. Llamamos para cambiar el rumbo del ADP, a votar 2 o votar 3 el próximo miércoles acá en San Francisco de Macorís y en todo el país, para cambiar a Hidalgo y poner a Xiomara Guante y que haya una gestión de oposición sindical en la dirección nacional de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a Daniel Almanzar y su equipo, gracias a Sisto Gavín y su equipo, a Luis Rosario y su equipo, a Leslie Santana y su equipo. Gracias a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros y darnos el privilegio y la gran oportunidad que hoy nos han dado de compartir con ustedes y conocer por dentro cómo anda la Asociación Dominicana de Profesores ADP y cuáles son los destinos que le deparan en manos de profesionales de su dimensión. Gracias del alma por habernos acompañado y ustedes y yo el próximo domingo aquí nos encontraremos en otro espacio singular. Hasta aquí el poder de la información, la búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma en tu señal de cable. Buenos días. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón, le agita su marco. Canal 8 Telenor, somos tu gente.